amamos, Dios. Gracias, Padre amado, por tu amor. Ese amor manifestado a través de Jesucristo. Gracias por haber manifestado tu amor, Padre. Gracias. Dale gracias al Padre. No somos espectadores, somos hijos que adoran al Padre. Somos hijos. Recuerde esto, no somos espectadores. Hemos venido a este lugar para adorarle al Padre. Nuestro ser le pertenece a Él. Todo nuestro ser le pertenece al Padre. Y por eso declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús, que toda voz extraña ahora mismo, en el nombre de Jesús, le ordenamos que se vaya. En el nombre de Jesús. Todo espíritu ajeno al Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, ordenamos que salga fuera de este lugar. Todo espíritu de las tinieblas con que vienen a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros oídos, en esta hora, en el nombre de Jesús, ordenamos que salgan fuera de este lugar. Fuera de este lugar. Todo espíritu de las tinieblas, en el nombre de Jesús, se retira ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos que este lugar, Señor, se llena de tu gloria. Se llena de tu gloria. Se llena de tu presencia, porque hay hijos adorando al Padre. Hay hijos adorándole a Él. Por lo tanto, su gloria desciende. Su gloria desciende. Ángeles se manifiestan en este lugar, trayendo bendición, trayendo revelación, trayendo paz, trayendo abundancia del reino a nuestras vidas. Esos son los ángeles del Padre que se manifiestan en este lugar, en el nombre de Jesús. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y estamos aquí, Señor, creyendo en cada uno de nuestros corazones que hay poder tuyo manifestándose, Dios. Que te amamos, Padre. Te amamos. Te amamos. Descubrimos nuestro corazón delante de tu presencia. Lo descubrimos ante tu presencia. Sabemos que nada te es oculto, Padre. Ninguna cosa es oculta a tu presencia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, con corazón abierto en esta hora, queremos que tú nos examines, Padre, para que nosotros podamos ver lo que está estorbando a tu presencia. Tú lo ves, pero muchas veces nosotros no lo vemos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, mostranos en esta noche todo lo que está estorbando a tu presencia. En el nombre de Jesús, tu luz se manifieste, Padre. Tu luz se manifieste. La luz del reino. La luz del reino se manifieste ahora. Ahora en nuestros corazones. Se manifieste la luz del reino. De ese reino inconmovible. De ese reino que es todopoderoso. De ese reino donde todas las cosas son posibles. Lo dice tu palabra. Todas las cosas son posibles para ti, Padre. En ese reino, en esta noche, accedemos a ese reino. Por lo tanto, toda incredulidad se va ahora de nuestras vidas. Se va ahora de nuestras vidas la incredulidad de nuestros corazones. Se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu que opera
con incredulidad en nuestras mentes, ahora se va en el nombre de Jesús. Toda fortaleza ahora se cae, se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque declaramos, Señor, que el poder de la sangre es suficiente para quebrantar toda fuerza de las tinieblas. Es el poder de tu sangre que lo hace, Señor. Es el poder de tu sangre. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Y te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Padre. Gracias, Señor. Prepara todo tu ser para que en esta noche el Padre, a través de su palabra, te pueda llenar, pueda hablarte, y que cuando Él nos hable a cada uno de nosotros podamos tener la voluntad de tomar decisiones que glorifiquen su nombre, que engrandezcan su reino, y que juntos podamos exaltar por las grandes cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, en medio nuestro, a través de nuestra obediencia. Gracias, Padre. Toma tu lugar. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Hay guerra en los cielos cuando queremos glorificar al Padre. Sabemos cómo las tinieblas se oponen a que su nombre sea exaltado y engrandecido. Pero nosotros Él nos ha dado, nos ha equipado para que nosotros nos mantengamos firmes. Amén. Él nos ha equipado con todo lo necesario para que en medio de las tormentas podamos mantenernos firmes, sin ningún tipo de temor, sino estar confiando plenamente de que Él viene a nuestro socorro en cada situación que podamos estar viviendo. Paz en medio de las tormentas. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes en Romanos capítulo 8. Gracias, Jesús. Romanos 8, versículo 12. Dice así la palabra en la Biblia Reina Valera. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ay, Noma. Dice la palabra que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a ella. Creo que todos sabemos, o por lo menos la mayoría, de que Dios pagó un precio por cada uno de nosotros y fue la vida de su único Hijo, Jesucristo. Y por causa de ese sacrificio, cada uno de nosotros podemos tener una vida plena, una vida eterna, plena. Y a través
de esa vida glorificarle a Él. Por eso dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y no está hablando de la muerte física. Todos pasaremos por la muerte física. No está hablando de esa muerte, está hablando de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Muerte eterna. O sea, por siempre muerte eterna si vivimos conforme a la carne, a las concupiscencias de nuestra carne, a los deseos desordenados. Si nosotros vivimos por medio de la carne, moriremos, lo dice la palabra. Pero, dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que se puede vivir de otra manera. Dice que si por el Espíritu haces morir o hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Tenemos una tremenda oportunidad cada uno de nosotros. Tremenda oportunidad nos dio el Padre por medio de Jesucristo, que por medio de su Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. O sea que no podemos decir que no se puede, porque acá dice la palabra que sí se puede. ¿Estamos de acuerdo? Así dice el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Había notado acá yo que cuando decidimos ser uno con Cristo, o sea, pertenecerle a Él, nuestro viejo hombre o nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán es destruida. Y este cuerpo de pecado pierde su poder y ya no somos esclavos del pecado. Es por eso que podemos vivir para servir al Señor y no al pecado. ¿Amén? O sea, nos debe quedar claro esto, de que desde el momento en que yo decido tener un verdadero encuentro con Jesucristo, ya no vivo yo, no vivo yo, ya vive Él en mí. Amén. Vive Él en mí. O sea, o vivo yo en mi carne, o vive Él en mí. Hay dos formas. O vivo yo según mis propios deseos, mis propias concupiscencias, o vive Él en mí. Porque dice que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Y desde el momento en que nosotros tenemos un encuentro con Él, pregúnteselo al apóstol Pablo. Desde el momento que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, él supo que ya era esclavo del Señor. Él no cuestionó, él no le dio lugar a otra cosa, no le dio lugar a su yo. Él tomó la decisión y se dio cuenta cuando se encontró con Él. Lo tuvo bien claro ese momento. Ahora pregunto, ¿nosotros lo tenemos claro eso? ¿Tenemos claro ese momento en que nos encontramos verdaderamente con Jesucristo? Solamente usted pregúnteselo. Pregúnteselo a usted mismo. Yo le dije al Señor, Señor, vos llena mi boca. No es fácil estar en este lugar, por lo menos para mí. No es fácil. Pero sí le dije, Señor, llena vos mi boca. Que yo pueda hablar
lo que vos querés que yo hable. Porque a veces tenemos un montón de cosas en nuestras cabezas, pero a veces llevarlo a la práctica es otra cosa. ¿O no es así? Pasa en cualquier área. Podemos tener muchísimo conocimiento de muchas cosas, pero a veces nos falta práctica. Y en Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Si realmente hemos decidido que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, dice que el pecado no se puede enseñorear de nuestras vidas. O sea que quiere decir que no se puede adueñar ya más de cada uno de nosotros, porque nos hemos determinado a pertenecerle solo a Él. Fíjese qué tremendo es cuando uno se determina. No hay otra cultura sino la cultura del reino del Padre cuando nosotros nos determinamos. Y esto es fuerte, pero hace mucho que lo venimos hablando. Entonces, el Señor está trabajando en nuestras vidas para que vivamos según lo que nos dice su palabra, para que Él gobierne. Justamente en momentos antes en la adoración decíamos, gobierna Señor nuestra generación. O decíamos, tú gobiernas nuestra generación. Lo anoté porque me vino eso, ¿no? Decíamos, mientras se adoraba, decía, tú gobiernas nuestra generación. ¿Es así? ¿Él gobierna nuestras generaciones? Lo pregunto nomás, para que el Señor nos hable y veamos si realmente Él está gobernando nuestras generaciones. Porque si es así, vamos a ver su gloria manifestándose. Amén. Lo vamos a ver en nuestros hijos, lo vamos a ver en nuestros nietos, si es que Él gobierna. Y usted se va a dar cuenta, porque no es difícil de entender esto. O pertenecemos al reino del Padre o no. O somos de la cultura del reino de Dios o somos de la cultura de este sistema, de este mundo. O sea, no puede haber mezcla. ¿Somos de una o somos de otra? Si hay mezcla, hay contaminación. Y si hay contaminación, bueno, tenemos las consecuencias de esa contaminación. Cuando vivo conforme a mi carne, fíjese lo que pasa. Descuido el altar del Señor en mi vida. Este altar se ve afectado por causa de mi pecado. Y cuando hablo de altar, estoy hablando de un lugar de consagración. O sea, mi vida debe ser un altar del Señor. Todo mi ser debe estar consagrado a Él. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, debe estar consagrado para Él. Un altar es una señal o recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, nos ha perdonado y también nos ha prometido o nos ha entregado. El altar nos permite presentar el sacrificio y la ofrenda con entendimiento y conciencia de lo que hacemos. Cuando yo digo que soy un altar del Señor, todo lo que hago tiene sentido. O sea, todo lo que yo voy a ofrecer a través, todo lo que ofrezco, ¿no es cierto?, a través de mi vida a Dios,
le voy a tomar sentido y voy a presentarme como ese sacrificio agradable a Dios. Y voy a presentar mis ofrendas también con entendimiento y conciencia de que realmente lo estoy haciendo porque quiero agradar al Padre. Entonces, comenzamos ya hace una semana con el tema de los 21 días de oración y ayuno. Y justamente en uno de los puntos, el primer punto, habla de que debemos avivar el fuego del don que ha sido puesto en nuestras vidas. Lo que estamos haciendo, ese ayuno, lo sabemos, ¿no? Y para los que no lo saben, pueden preguntar, le podemos dar la hojita y también se puede involucrar en este ayuno para que realmente podamos quebrantar todo aquello que nos separa de la voluntad del Padre. Y ahí en ese primer punto, no tengo acá la hojita, pero en ese primer punto dice, Señor, aviva tu fuego, aviva tu fuego. Aviva el fuego del don que ha sido puesto en nuestras vidas. Dice, aviva el fuego en nuestros corazones, aviva. Porque cuando el fuego ese fuego que está en nuestros corazones es avivado por el Espíritu del Señor, va a pasar que vamos a poder reparar ese altar que tal vez por causa de la desobediencia, por causa del pecado, se derribó, se arruinó. Por eso acá yo puse sobre Primera de Reyes, donde habla el profeta Elías de ese altar. Dice que Elías había visto cómo el pueblo se había alejado de Dios, cómo había dejado el pacto con el Señor y cómo habían desobedecido su palabra y cómo habían derribado los altares que habían levantado al Señor. Y entonces, cuando Elías ve esto, él llama la atención al pueblo y él le dice a ese pueblo, ¿hasta cuándo iban a claudicar entre dos pensamientos? Y yo busqué la palabra claudicar, que es dejar de mantener una convicción. Lo busqué en el diccionario, ¿no? Claudicar. Es dejar de mantener una convicción. Él le decía al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Yo voy a ver el versículo para que ustedes lo lean. Capítulo 18 y versículo 21. Dice, esto es lo que le dice Elías al pueblo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, él estaba viendo que el pueblo estaba haciendo cualquier cosa. No tenían, como dije recién en el significado, no tenían la plena convicción en sus vidas que Jehová era el verdadero Dios. Y lo busqué en la Biblia de las Américas, a este mismo versículo, y en vez de claudicar dice que era un pueblo que vacilaba entre dos opiniones. Vacilar significa falta de equilibrio o estabilidad, estar indeciso o titubear. Eso significa vacilar. Este pueblo vacilaba entre dos opiniones. O era Jehová el verdadero Dios
o eran los Baales. Entonces, también lo vi en la Biblia textual, y en la Biblia textual dice, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Y cojear, creo que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero lo leo según lo que busqué en el diccionario. Cojear, andar con dificultad por algún daño, discapacidad o dolor en alguna extremidad. Entonces, cuando nosotros tenemos algún dolor en alguna de nuestras extremidades, en las piernas, vamos a andar mal, vamos a cojear para andar, ¿no? Por eso dice andar con dificultad. Y eso es lo que dice en la Biblia textual. ¿Hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? O sea, ¿hasta cuándo iban a estar ese pueblo viviendo en esa situación? Por eso Él les habla al pueblo y les dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Usted lo puede leer todo ese capítulo, y especialmente para los que están haciendo ayuno con respecto a esto, léalo todo porque es importante que lo vean, ¿no? Yo no lo quiero ponerme a leerlo todo. Pero el altar al Señor se había derribado, se había arruinado por causa de la posición que tenía el pueblo. Recuerde que en todo lo que habla en el Antiguo Testamento, ellos cada vez que Dios le hablaba, cada vez que Dios se manifestaba, cada vez que algo sucedía, ellos levantaban un altar al Señor. Bueno, esos altares que levantaban en adoración a Dios, en adoración a una respuesta, a una respuesta a su oración, en un encuentro con Él, ellos levantaban altares. Pero acá vemos que esos altares, en este caso, estaban derribados y fueron derribados por causa de que era un pueblo que no tenía una plena convicción de quién era Dios. Y entonces, me gusta lo que hace Elías, ¿no? Porque él decide desafiar a los profetas de Baal, a aquellos que habían turbado al pueblo a través de Acab, que era el rey en ese momento, y él decide desafiar a los profetas. Y entonces él, para poder desafiar a esos profetas de Baal, dice que él empieza a reparar ese altar que había sido derribado, que había sido arruinado. Él lo empieza a reparar y empieza a poner piedras, bueno, la leña, todo lo que dice acá la palabra. Él lo empieza a preparar porque había dicho Elías, lo que vamos a hacer es 2 altares. Ustedes hacen a los profetas, ¿no? Le decía, ustedes hacen el altar de ustedes y yo hago el mío. Y el Dios que responda primero, ese es el verdadero Dios, el Dios que responde con fuego. Ese es el verdadero Dios. Y bueno, entonces los profetas de Baal dice que empezaron a preparar, ¿no es cierto?, su altar. Acá todo escrito como dice. Prepararon su altar y empezaron a invocar a su Dios, que era Baal. Y estuvieron desde la mañana hasta la tarde y ahí se sajaban en su cuerpo pidiéndole que respondiera, que descendiera fuego, y no pasó nada. No pasó nada. Entonces Elías, bueno, por ahí se burlaba de ellos, se burlaba de ellos. Pero entonces, como vio que ellos no tenían respuesta, entonces él le dice, bueno, yo les voy a demostrar quién es mi Dios. Entonces él repara también el altar que, no se olviden, estaba arruinado. Había sido derribado por causa del pecado de Israel, por causa de haberse olvidado del pacto que tenían con Dios, por causa de hacer lo que a ellos se les daba la gana. Entonces había sido derribado. No tenían importancia ya para ellos los altares. En este caso lo habían derribado, entonces Elías pone todo su esfuerzo, toda su voluntad, todas sus ganas
Y yo pensaba, ¿no? Mientras el Señor me hablaba con respecto a esto, qué, qué tremenda intimidad de Elías con el Padre, ¿no? Porque él tenía la plena confianza de que Dios le iba a responder. Por eso él hacía eso, porque Dios le había dicho que él iba a responder con fuego y él le iba a demostrar que era el verdadero Dios. Entonces Elías lo hace con confianza, con seguridad, con convicción. Ahora, esto me hablaba también a mí, ¿no? Porque ¿cuántas veces nosotros le, le pedimos algo al Señor, pero no tenemos la plena confianza de que Él nos va a responder? Es como que dudamos del Dios que tenemos. Pero Elías no, él no dudó. Entonces, dice la palabra que él preparó su altar, le puso la leña, le puso las piedras conforme a las 12 tribus de Israel y aparte le puso agua. Así que fíjese, aparte de eso le puso agua. No sé cuántas veces le puso agua. Léanlo porque es muy interesante el capítulo, ¿no? Y dice que él empezó a orar. Y empezó a decir, Jehová, respóndeme. Jehová, respóndeme. ¿Y qué pasó? ¿Les respondió Dios a lo que hemos leído? Sí. Dice en el versículo, a ver, pues no lo tengo anotado. En el versículo del mismo capítulo 18, versículo 37, dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Fuerte, ¿o no? Es fuerte. Pero como cantábamos recién, es fuerte nuestro Dios, grande nuestro Dios, porque Dios sí le respondió a Elías. Amén. Él le respondió con fuego. Ahora el Señor me ha hablado con respecto a esto, que para poder desafiar a las tinieblas, primero debemos reparar nuestro altar. Amén. Si queremos que las tinieblas se alejen de nuestras vidas, aquellas legalidad que nosotros mismos le damos a las tinieblas por causa de nuestro pecado, si nosotros queremos que esto ya no nos vuelva a pasar, que siempre caemos en la misma situación, como le decía Elías a este pueblo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar en esta misma situación? ¿Hasta cuándo? Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a soportar vivir de esta manera, dándole legalidad a las tinieblas para que ellos, estas tinieblas, tomen control en nuestras vidas y apaguen el fuego en nuestras vidas, apaguen ese fuego en nuestros corazones? Al fuego lo tenemos que tener avivado en nuestros altares. Amén. Lo tenemos que tener vivo ese fuego para que las tinieblas no se enseñoreen de nuestras vidas. Porque si no, pasa lo que dice, espérenme que lo encuentre. En Filipenses. En Filipenses capítulo 2. O sea,
Filipenses lo dice porque ahí están las posibilidades de que seamos destruidos por las tinieblas. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Dice así la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Leo el 13 también, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese que acá en Filipenses nos habla de que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, si dice acá que debemos ocuparnos, es porque debemos ponerle leña para que el fuego se avive cada día en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Sí. Le tenemos que poner leña al fuego para que constantemente esté ardiendo ese fuego en nosotros. En el mismo Filipense 2 también, y del versículo 1 al 11, le voy a leer lo que dice. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, cuando yo ando en la carne, como lo dije en un principio, yo le doy legalidad a las tinieblas para que derriben el altar, para que derriben, ¿no es cierto?, esa consagración que tal vez tuve en un principio con el Padre, pero por causa de andar en la carne, eso se cayó, se derribó, se arruinó. Por eso dice la palabra que debo cuidar, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos, debemos trabajar, debemos esforzarnos. Así como Elías se esforzó en juntar las piedras, en reparar ese altar que estaba derribado, puso voluntad, puso empeño para poder demostrar que Jehová era el verdadero Dios. De la misma forma es con nosotros. Nosotros somos altares del Señor. Cada uno de nosotros somos altar del Señor
si es que, que anhelamos glorificarlo a Él. Somos sus altares en donde quiera que nos movamos. Entonces, lo que Elías quería era demostrar que Jehová era el verdadero Dios. Y es lo que debe pasar con nosotros. Debo demostrar en el lugar que quiera que me mueva, debo demostrar que Jehová es mi Dios, que es mi Padre, que es el verdadero Dios. Lo debo demostrar en mi forma de hablar, en mi forma de andar, en los lugares que ocupe en esta sociedad. Debo manifestar el reino del Padre. Y va a quedar claro entonces quién es el verdadero Dios en nuestras vidas. O sea, no vamos a negociar, muchas veces decimos esto, no vamos a negociar con las tinieblas. No, no podemos ya negociar con tinieblas. O somos del Señor o no somos. Mezcla no puede haber. Si hay mezcla es porque andamos en la carne. Amén. Cuando razono la palabra de Dios o la cuestiono, estoy andando en la carne. Y eso me sucede porque no hay una transformación en mi mente. Y fíjense, no necesito entender para obedecer. Pero después de obedecer, entiendo. O sea, muchas veces Dios no va a hablar, y usted lo sabe bien, desde este lugar cuántas veces se han soltado palabras tremendas, y a veces nosotros cuestionamos las palabras que se sueltan, las tenemos en poco, no nos esforzamos a que esa palabra haga su obra en nuestras vidas, y entonces perdemos la semilla. Y entonces viene el malo, se roba la semilla y de paso siembra cizaña. Fíjese cómo es la astucia de las tinieblas, ¿no? Entonces, cuando usted escuche una palabra que viene de parte de Dios, no la razone, no la cuestione, recíbala en su espíritu. Porque en el momento quizás no la pueda entender o sí, pero si la está cuestionando, la está razonando es porque no la está entendiendo. Entonces usted lo que haga una oración en ese momento, decir, Padre, yo no estoy entendiendo esta palabra. No la estoy entendiendo, pero la voy a obedecer. Y cuando usted obedece, cuando da ese paso de obediencia, es allí cuando usted empieza a entender la palabra. Amén. Usted la empieza a entender y acelera el proceso en su vida. Ese proceso que tal vez le es pesado llevar, pero en el momento que usted toma la decisión de obedecer, aunque no la entienda a la palabra, el Señor hace su obra. Es lo mismo cuando pasó con el pueblo que salió de Egipto. Tuvieron que meter primero, ¿no es cierto?, el pie en el Jordán para que las aguas se abrieran. Pasa igual en cada situación de nuestras vidas. Hasta que nosotros no tomamos la determinación de hacer lo que dice la palabra, vamos a vernos en diferentes conflictos. Nos vamos a ver desesperados, nos vamos a ver sin paz, vamos a ver turbulencias en nuestras vidas, vamos a ver confusión, porque no nos determinamos. Es simple, no nos determinamos. Y otra de las cosas que anoté, que cuando descuidamos nuestro altar, porque si lo descuidamos, vuelvo a repetir, es porque andamos conforme a nuestra carne. Entonces, cuando descuidamos nuestro altar, pedimos mal. Y la palabra de Dios dice en Mateo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. O sea, tomamos la palabra que dice en Mateo, pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Pero en Santiago me está diciendo, pedís y no recibís porque pedimos mal. Pedimos mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Y eso pasa porque cuando estamos desalineados, la desalineación en nuestra vida viene por el andar en la carne, por andar según nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos desordenados. Entonces, cuando nos pasa esto, estamos pidiendo mal, estamos fuera de la voluntad del Padre y hay muchas cosas que no recibimos porque estamos fuera de la voluntad del Padre. Entonces, hay una palabra que está en Deuteronomio capítulo 7. El Señor es bueno, hermano. Amén. Él nos quiere ver totalmente alineado a su voz. Deuteronomio 7, del versículo 1. Voy a leer 6 versículos nomás. Y dice así la palabra. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomaréis a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Fíjense que acá hay una advertencia contra la idolatría, que Dios le habló al pueblo antes de que entraran a Canaán, a la tierra prometida. Le habló cómo debían hacer ellos, que no se debían mezclar y que debían destruir todos los altares que había en ese territorio, que no debían dar sus hijos a los hijos de los extraños, porque si no esa mezcla iba a hacer que ellos quebraran el pacto. Y el Señor me hablaba que también en nuestros corazones hay altares falsos. Y esos altares falsos, conforme a lo que he leído en esta palabra, los debemos destruir. Ya no deben estar en nuestras vidas los altares falsos. Recordemos que somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos una cultura diferente. El pastor muchas veces ha hablado sobre esto, sobre el tema de la cultura del reino del Padre. Somos una cultura diferente. Y hay cosas que aún están en nosotros como iglesia que no son parte del reino de Dios. Y el Señor, a medida que va abriendo nuestros ojos y nos va haciendo escuchar su voz, vamos entendiendo de cuántas cosas se nos pegaron que no es de la cultura del reino de Dios.
Y el pastor ha nombrado muchas cosas desde este lugar. Eh, y se nos han pegado esas culturas de este mundo, de este sistema. Y por eso los problemas que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Recuerde que esta palabra, léala después en su casa. Préstele atención porque es importantísimo. Que así como le dijo a este pueblo que era un especial tesoro para él como Dios, así también somos nosotros. Somos especial tesoro de parte de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos especiales para Él. Y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero para que eso mejor venga a nuestras vidas, no debemos mezclarnos. Dice que acá habla, ¿no es cierto?, del jebuseo, del jergueseo, del amorreo, el cananeo y todos los feos que hay acá, que eran 7 naciones mayores, eran 7 naciones mayores que el pueblo, pero que Dios le daba la victoria sobre esos pueblos, porque en ese momento, acá en la escritura, eran esos pueblos que ellos debían sacarlos, erradicarlos y destruirlos de esa tierra que ellos pasaban a poseer. Pero en el caso nuestro, son espíritus. Y usted habrá escuchado en algunas oportunidades cuando se ha hablado sobre estos 7 naciones y de estos espíritus, son espíritus que se meten dentro de la iglesia para destruirnos. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la punta de lanza como hijos de Dios que somos y que estamos preparados para eso, para destruir a cada uno de esos espíritus que se levanten en contra de nuestras vidas, para que de esa manera podamos poseer la herencia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado tremenda herencia a cada uno de nosotros como hijos, como pueblo que somos. Pero a veces vivimos como mendigos. Vivimos como mendigos, con un montón de enfermedades, con un montón de situaciones conflictivas en las familias y cuántas cosas más. Entonces, una de las cosas que hace que me contamine es el estar atado aún a este sistema, a la cultura de este mundo. Me contamina, contamina todo mi ser, comenzando con mi mente y mi corazón. Me contamina. Y entonces cuando me contamina, respondo conforme a la forma en que he sido contaminado. Y este es un tiempo en donde el Señor nos habla para que nosotros podamos renunciar a aquellas obras de la carne que han hecho que nuestras vidas hayan sido contaminadas. La palabra de Dios dice que es la carne lo que hace que yo no me mueva en el espíritu. Ando en la carne y por lo tanto no vivo en el espíritu. Si ando conforme a mi carne, no me estoy moviendo según el Espíritu de Dios. No soy guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, sufro las consecuencias. Creo que en esta noche el Señor quiere obrar en nuestras vidas y nos quiere quitar toda contaminación de mente, de alma, de espíritu que hay en nosotros, para que podamos caminar con la verdadera luz que viene del reino del Padre. ¿Usted lo quiere así? ¿Lo quiere para su vida? ¿Usted quiere ser parte de esto tremendo que el Señor está haciendo en este tiempo? De limpiarnos, de purificarnos, de sacar todo lo que contamina nuestras vidas, nuestras familias, y poder ser ese pueblo, como dice la palabra de Dios, somos un pueblo apartado, un pueblo, un precioso tesoro de Dios somos. Si nosotros queremos eso, el Señor lo va a hacer, pero tenemos que poner voluntad. Así como Elías pudo reparar ese altar que estaba
derribado, que estaba arruinado, hagamos nosotros lo mismo. Avivemos el fuego del don que ha sido puesto en nuestras vidas. Tenemos el mejor intercesor, un abogado, dice la palabra de Dios que tenemos, que es Jesucristo mismo. El Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles a favor nuestro. Tenemos la palabra de Dios, que es una poderosa arma contra las fuerzas de las tinieblas, que cuando la usamos, como lo dice la palabra, las tinieblas no pueden permanecer, no pueden permanecer. Pero bueno, creo que es un tiempo hermoso, hermanos. Si nos disponemos, ponemos voluntad, avivamos el fuego, las tinieblas no van a permanecer. Amén. Póngase de pie. Si usted se ha identificado con esta palabra, que yo creo que sí, creo que en cada uno de nosotros hay algo de contaminación, hay algo de esto de andar en la carne. Qué bueno sería que en esta noche podamos decirle al Señor que queremos ser libres. Dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. O sea, puede venir hacia nuestras vidas, pero tenemos el poder de la sangre de Jesucristo para que eso no se enseñoree, para que eso no gane nuestra voluntad, para que vivamos realmente en la plenitud de Dios y podamos hacer retroceder las tinieblas que operan en contra de nuestras vidas. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, mientras adoramos al Señor, yo le voy a pedir que pase al frente. Pero pase al frente teniendo este claro entendimiento de que usted quiere reparar ese altar que fue arruinado, que fue derribado por el andar en la carne, por moverse, ¿no es cierto?, conforme a las pasiones, por moverse conforme a la ira, a la violencia y cuántas cosas más. Muchas veces el problema que tenemos es con el carácter, no cedemos nada. Entonces el orgullo va tomando terreno, ya no somos mansos, sino mensos, como diría el chavo, ¿no? Sí, somos mensos, porque en vez de ser mansos, somos mensos. Cuando, como decía el pastor el domingo, lo tenemos todo y al final no lo tenemos nada, porque no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas. Y entonces, bueno, así andamos. Iglesia, yo te animo a que te determines, a que puedas andar como Él anduvo, teniendo humildad en nuestros corazones, que haya una verdadera humildad en nuestros corazones, porque deudores somos y no a la carne, no a la carne. Oh, santo eres, Señor, santo, santo, santo.